Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Lizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a continuar estudiando el tema de la sabiduría, sobre todo en el libro de los Proverbios, porque Dios es quien da la sabiduría. Como ya veíamos en el episodio anterior, Dios dice que eso es lo más importante, que con todas nuestras fuerzas tenemos que buscar la sabiduría, como si buscáramos plata o un tesoro escondido. Pero ahora, ¿cómo entonces vamos a recibir esa sabiduría? Si es que lo buscamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra para usted, persona joven que está buscando respuestas a las preguntas que nadie ha podido responder? Dios tiene las respuestas en su palabra. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Y es impresionante lo que dice Dios acerca de la sabiduría en su palabra. Y nos dice aquí en Proverbios 2, en el versículo 1, nos dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Porque estas son las palabras de Dios hacia nosotros. Así empieza esta invitación a la sabiduría. Es un sí condicional. Si recibimos las palabras de Dios, si atesoramos los mandamientos de Dios dentro de nosotros. Dios no nos obliga a recibir sus palabras. Dios no nos obliga a leer su palabra, que es la verdad. Pero esto mismo lo dijo nuestro Señor Jesucristo como prueba de que la palabra de Dios es consistente. A pesar de que fue escrita a través de los milenios y por muchas personas diferentes, esto comprueba que no es la invención de alguna persona o de alguna persona que se ha elevado, que las personas han elevado en una religión a nivel de profeta, como por ejemplo Mohammed en el Islam, ¿verdad? O también como John Smith. No, la Biblia es la palabra verdadera de Dios, porque fue escrita a través de la historia y por muchas personas diferentes, profetas, apóstoles, y toda la palabra de Dios concuerda y podemos confiar en ella porque es la verdad. Jesús mismo lo dijo. Vamos a Juan 8, en el versículo 31. Aquí dice: por tanto, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Aquí les está dando otra vez la condición. Es que así trabaja Dios. Dios no lo va a obligar a usted a nada. A nada. El libre albedrío es para todos los seres humanos. Y ustedes jóvenes tienen también ese libre albedrío. Dios no los va a obligar a nada. Va a dejar que ustedes hagan lo que ustedes deseen. Para bien o para mal. Obviamente vamos a cosechar lo que sembremos, porque son leyes espirituales. Pero Jesús mismo dijo: si continúan en mi palabra. Si continuaban en la palabra de Jesús. Porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Él fue quien habló en el Antiguo Testamento acerca de Dios el Padre. Y Él vino entonces en la carne a revelar al Padre. Y Él dijo que si continuamos en su palabra, dice, son verdaderamente mis discípulos. Porque hay personas que se dicen ser discípulos de Cristo, pero no continúan en su palabra, no hacen lo que Jesús dijo que hiciéramos. Y obviamente no todos podemos hacerlo a la perfección, esa es la realidad. Pero hay personas que ni siquiera tratan de hacer lo que dijo Jesús y se llaman sus discípulos. Pero por eso aquí dice él: ¿cómo va a distinguir una persona que es verdaderamente discípulo de Jesús de aquellas que no lo son? Dice: si continúan en mi palabra. Porque esto concuerda con lo que acabamos de leer en Proverbios 2. Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos, y habla de estas dos cosas, de las palabras y los mandamientos. Porque esto es lo que Dios quiere, que nosotros busquemos y que nosotros continuemos en esas palabras. Y nos da también, Jesús mismo les dio una promesa. En el versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Esta verdad es para liberarnos. Esta es la realidad, que la palabra de Dios nos libera. ¿De qué nos libera la palabra de Dios?
Nos libera de la esclavitud que tenemos, porque nosotros como seres humanos fuimos hechos para ser siervos, para ser esclavos, y eso es lo que somos. Pero tenemos la habilidad de decidir a quién vamos a obedecer, quién va a ser nuestro dueño, quién va a ser, ¿verdad? Nuestro amo. Pero vamos a ser esclavos de alguien, vamos a obedecer a algo o a alguien. No hay un vacío. Dios lo diseñó de esa manera. Existe el bien y existe el mal, pero no hay entremedio. Obviamente hay una combinación de bien y mal. Cuando nuestros padres Adán y Eva, como ya hablábamos en otro episodio anterior, que es esta combinación de este bien y el mal que tenemos dentro de nosotros. Y a veces podemos servir a Dios y a veces podemos estar sirviendo a Satanás, al enemigo. Pero dice que si continuamos en estas palabras, seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Y dice que vamos entonces a conocer la verdad. Y la verdad nos liberará, porque ¿cuál es la verdad? Hay tantas mentiras, hay tanto engaño. Es tan difícil realmente conocer la verdad, pero Jesús mismo afirma que la palabra de Dios es la verdad. Y nos libera de varias cosas. Nos libera de la esclavitud al pecado, porque ya no estamos bajo ese pecado constante que no podemos dejar de pecar. Obviamente no vamos a dejar de pecar mientras estemos en la carne, pero sí podemos dejar de practicar el pecado. Eso sí es posible con el Espíritu Santo de Dios. Nos libera entonces de la esclavitud a la ignorancia. ¿Por qué? Porque nos hará conocer la verdad acerca de las cosas. Dios nos va a hacer conocer la verdad acerca de todo. No solamente de su palabra, no solamente de sus mandamientos, sino de cómo Él diseñó el mundo entero para que funcionaran las cosas. Y cómo todo está sometido a Dios, excepto el hombre, porque nos dio el libre albedrío y nosotros decidimos tomar nuestro camino. Pero nos libera de la ignorancia. ¿Por qué? La mayoría del mundo está bajo esta ignorancia, esta esclavitud al pecado, esta esclavitud a la maldad. Y también para poder ser librados de ellos tenemos que venir a la verdad, a conocer la verdad acerca de lo que es bueno y lo que es malo, que está en la palabra de Dios. Por eso esta es la conexión que hay entre su palabra y los mandamientos que están incluidos en su palabra. Porque Dios nos quiere enseñar la verdad acerca de lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. No lo que nosotros imaginamos, no nuestras opiniones. Esto no es cierto. Lo que nos dicen en las noticias, lo que nos dicen en los programas de televisión, lo que nos venden, ¿verdad? Todas estas cosas de que en las universidades, en las escuelas, de que nuestra opinión importa y que nuestra opinión importa lo mismo que la opinión de otra persona. En ese sentido sí, pero eso no significa que sea la verdad. No significa que por identificarnos de cierta manera eso sea verdad. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que enseñan en las escuelas, en las universidades. Eso es lo que enseñan en todos los sistemas de este mundo. Esa es la ignorancia que existe el día de hoy. Que las personas no podemos realmente comprender que solamente Dios tiene la verdad. Que solamente Dios tiene la verdad acerca de lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo, para que nosotros, de acuerdo a su ley, lo sigamos. Porque también a lo que estamos esclavos es a la maldad resultante del pecado. Porque cuando cosechamos maldad, damos a luz iniquidad y pecado. Esa es la realidad. Cosechamos dolor, cosechamos sufrimiento, angustia, temor, culpa. Todas estas cosas es lo que cosechamos. Por eso nos sentimos culpables cuando hacemos algo malo. Porque esa es la realidad. Nosotros no podemos cambiar y definir lo que es bueno y lo que es malo, a pesar de que eso es lo que está tratando de hacer la sociedad en general. Porque no es solamente una institución o una faceta de nuestra vida, es en todo. Está en todas las cosas que estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que estamos cambiando la verdad por la mentira. Porque el mundo entero está bajo el engaño de Satanás, bajo el poder del maligno. Pero Dios nos dice lo que es la verdad. En el Salmo 119, en el versículo 142, el salmista declara: tu justicia, hablando de Dios, es una justicia eterna y tu ley
es la verdad. Es que la ley de Dios y la palabra de Dios son la verdad. La ley de Dios es la verdad, porque esa ley nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Si nosotros seguimos esas leyes, vamos a cosechar lo que Dios quiere para nosotros, que es bondad, que es amabilidad, que es paz. Son todos los frutos del Espíritu Santo. Pero es que solamente Dios ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es la única verdad. Nosotros no podemos por nosotros mismos determinar correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Podemos engañarnos a nosotros mismos, todo lo que queramos, pero los resultados van a ser negativos. Va a ser enfermedad, va a ser tristeza, va a ser muerte, va a ser quebrantamiento, va a ser enojo, ira, amargura. Esos van a ser los resultados si hacemos si vamos en contra de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y como ya mencionábamos al principio, es Dios quien nos da la sabiduría para poder entenderlo. Porque hay cosas que no podemos entender a simple vista, sino que Dios nos tiene que abrir los ojos, abrir la mente también, el entendimiento, el corazón, para poder captar esto. Volvamos a Proverbios 2, en el versículo 6, donde nos dice explícitamente quién es quien da la sabiduría. En el versículo 6 dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene conocimiento y entendimiento. Él coloca sabiduría firme para el justo. Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios dice, yo lo estoy poniendo disponible. Lo he plasmado en mi palabra, les he dado las ordenanzas, las leyes, yo les he dado los decretos, les he declarado lo que es bueno y lo que es malo, les he declarado mis leyes, les he declarado lo que tienen que hacer. No solamente para complacerme a mí, sino para que les vaya bien a ustedes. Porque Dios quiere que a toda la juventud les vaya bien. Pero Dios quiere que ustedes tengan un motivo para vivir, una razón, para que se esfuercen, para que sean esforzados, para que hagan lo correcto. Porque todos queremos hacer lo correcto, porque todos nos sentimos bien al hacer lo correcto y la sociedad mejora cuando hacemos lo correcto. Cuando hay personas que temen a Dios, que hacen lo correcto, cuando ayudamos a los demás. Esto lo explican muchas otras ideologías y religiones, ¿verdad? Como el llamado karma, que si haces cosas buenas te van a suceder buenas a ti, cosas buenas a ti. Eso en realidad es una ley espiritual. Es el resultado de las leyes de Dios. Porque eso es lo que Dios dice, que amemos a nuestro prójimo. Esa es una ley espiritual. Dice que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Esa es la regla de oro y viene de la palabra de Dios. Eso no lo inventó ningún ser humano. Y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento, para no ser cegados con la maldad. Y él dice que él es un escudo para aquellos que caminan rectamente, porque cuando vamos a la palabra de Dios, cuando leemos su ley y cuando empezamos a entenderla y a cumplirla, entonces empezamos a ser protegidos. Y no es solamente por algo que Dios viene y hace directamente, sino que somos protegidos automáticamente. Son los efectos de esa ley, de empezar a entender esa ley, de empezar a tratar de cumplir esa ley. Porque al cumplir esa ley, al escuchar su palabra, al continuar en su palabra como dijo Jesús, entonces somos protegidos de la maldad, somos protegidos del engaño, somos protegidos del dolor. Porque ¿cuántos de nosotros hemos sufrido por lo que nos han hecho otros? Con rechazo, con amargura, con enojo, con ira. Todo esto es el resultado del pecado, es el resultado de la maldad. Es lo que ocasiona el pecado. Pero Dios quiere protegernos de eso. Dios quiere que hagamos lo siguiente. En especial si usted es una persona joven. Lo que dice aquí en Proverbios 2, en el versículo 2, dice, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Porque empieza con el oído, empieza escuchando y leyendo, escudriñando lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad.
Y es como un manual, ¿verdad? Si nosotros compramos un aparato electrónico, por ejemplo, y tiene un manual y nos dice en ese manual las funciones, pero tenemos que leer ese manual para poder comprender, entender cómo funciona ese dispositivo, para poder sacarle provecho, para desarrollar, para usar el potencial que tiene ese dispositivo. Si no leemos el manual, en el mejor de los casos vamos a quizás ser ignorantes de algunas de las funciones y no vamos a aprovechar todo lo que ese dispositivo, ese aparato nos puede llegar a contribuir. Pero en el peor de los casos podemos llegar a destruirlo, a usarlo mal o a destruir las funciones. Porque si se opera en una forma incorrecta, si se instala en una forma inadecuada, se destruye y no hay remedio. Y nosotros también, nosotros hemos sido hechos por Dios. Fuimos hechos por Dios y Dios escribió su palabra, donde detalla qué es lo que Él desea para nosotros. ¿Cómo es que nosotros debemos conducirnos? ¿Cuál es nuestro potencial? Todo esto lo dice. Y si no leemos el manual y si no estamos familiarizados con lo que dice Dios mismo quien nos hizo y quien es el único que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo, realmente es la verdad lo que estábamos hablando, entonces igualmente podemos llegar a destruir nuestras propias vidas con vicios, con maldad, con pecados, porque toda la maldad que tenemos es el resultado del pecado de todo el mundo. A veces no de nosotros, pero igual sufrimos cuando alguien comete pecado contra nosotros, y a veces ni siquiera es alguien que nosotros conocemos. Puede ser la sociedad, puede ser el gobierno, puede ser el sistema médico. Hay mucha maldad en muchas instituciones, en muchas partes, de las cuales nosotros también sufrimos. Pero si vamos a la palabra de Dios, entonces no vamos a ser ignorantes. No vamos a ser ignorantes de qué es lo que nos ha sucedido, de qué es lo que nos ha dañado. Por eso dice que inclinemos nuestro oído a la sabiduría y dice, y apliques tu corazón al entendimiento. Empieza con el oído, empieza escuchando, empieza leyendo la palabra de Dios, creyendo lo que dice y haciendo lo que vemos que Dios nos instruye, lo que Dios nos ordena que hagamos. Y nos lo ordena, pero nos da libre albedrío. Nos lo ordena porque Él quiere que nos vaya bien, porque Él quiere que desarrollemos nuestro máximo potencial. Sobre todo si eres una persona joven, Dios quiere muchísimas cosas para ti. Porque te ha dado muchos talentos. A todos nos ha dado talentos. Y es una diversidad de talentos maravillosa y fascinante. Pero tenemos que venir a la palabra de Dios para que Él pueda enseñarnos. Y después que podamos aplicar nuestro corazón al entendimiento. Porque es algo que sentimos. No solamente algo que escuchamos o algo que vemos. Empieza con el oído, pero termina con el corazón. Porque empieza a forjar esta relación con Dios, con nuestro Creador, para que nosotros lleguemos a desarrollar nuestro propósito, que es maravilloso, es grandioso. Cuando lo leemos en la palabra de Dios y las promesas que Dios tiene a los que permanecen en su palabra, a los que son verdaderamente discípulos de Jesús, no a los que se llaman discípulos de Jesús, pero hacen lo que está bien de acuerdo a su manera de pensar, a su ideología, a sus opiniones. Nosotros no tenemos la habilidad de poder discernir correctamente lo que es bueno de lo que es malo. Está en el manual, está ahí indicado. Las leyes y mandamientos de Dios es cómo debemos nosotros conducirnos, para nuestro propio bien y para el bien de todos los demás. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Porque lo que vemos en el mundo es engaño, es maldad en todas las cosas. Y la ignorancia, por ejemplo, la sociedad, el gobierno, los medios de comunicación, muchas veces culpan a la cosa incorrecta, ¿verdad? Culpan lo que no es. Por ejemplo, en un tiroteo dicen, no, es que las armas son malas. Tenemos que desarmar al pueblo, quitarle las armas, porque las armas son malas. Mira, las armas matan gente. Pero la realidad es que un arma por sí sola no mata a nadie. La realidad es que una persona mató a otra. La realidad es que se quebrantó uno de los mandamientos de Dios que dice no matarás, no cometerás asesinato, es lo que dice. Porque matar es diferente, ¿verdad? Puede alguno matar por accidente a alguien
Y eso en la palabra de Dios está especificado ahí. ¿Qué es lo que debía hacer el pueblo de Israel si alguien mataba a su hermano sin intención? Ahí está todo. Todas las cosas para la vida, en todos los sistemas, el sistema de gobierno, el sistema de educación, todos los sistemas están ahí en la palabra de Dios. De lo que Dios quiere, el sistema de agricultura, de los alimentos, de nuestras costumbres, de higiene, de sanidad, de salud, todo está ahí. Porque Dios sabe todo lo que necesitamos y lo puso todo en su palabra. Pero por el contrario, cuando nosotros como sociedad determinamos es que las armas son malas, bueno, pueden ser malas, pero en realidad no vemos el engaño que hay, que nunca no hacemos la conexión, por ejemplo, con los videojuegos, que enseñan a los jóvenes a matar, ¿verdad? Enseñan la violencia. Es indoctrinación en ser miembros de pandillas. La realidad es que esa violencia, esa es la indoctrinación, ese es el manual del enemigo. Los videojuegos, la pornografía, todas estas cosas dañan la mente. La pornografía daña más la mente que algunas de las drogas más potentes. Deja a la persona sin poder pensar, sin poder conectar las neuronas. Porque son cosas que trastornan la mente y el corazón. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos codiciar, que no debemos estar codiciando mujeres, que no debemos cometer adulterio. Todo este tipo de cosas son las leyes, los mandamientos de Dios, que nos dan la pauta de lo que debemos de hacer. Dios nos dice lo que debemos de hacer, pero no escuchar al enemigo con estas mentiras. De decir, es que las armas son malas, pero no, los videojuegos, la indoctrinación, todo lo que se enseña en las universidades, el odio que se genera, matrimonios que terminan en divorcio, que hieren a los jóvenes y a los niños. Muchas veces pasa esto de niño. Si tus padres se divorciaron, tú sabes lo que es esto. Tú sabes el dolor que causa. Y tú sabes a todo lo que conlleva. Y si tú nunca lo has vivido, qué bueno. Eres muy bendecido. Es una bendición de Dios. Porque eso no viene, nosotros no lo podemos generar. Tenemos que seguir las leyes de Dios para poder cosechar las cosas buenas. Pero esto es lo que Dios quiere. Dios quiere para nosotros que nos acerquemos a Él. Que busquemos la sabiduría como la plata. En Proverbios 4, en el versículo 8, dice Dios acerca de la sabiduría, exáltala y ella te promoverá. Te traerá honor cuando la abraces. Ella pondrá sobre tu cabeza una guirnalda de gracia. Otorgará sobre ti una corona de gloria. Esto es lo que Dios quiere para ti. Si tú eres una persona joven, Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Pero no es algo simplemente fantasioso. Es la verdad. Porque está en su palabra. Y su ley no puede ser quebrantada. Si nosotros quebrantamos estas leyes, estos mandamientos de Dios, si quebrantamos lo que dice en su palabra, vamos a ser quebrantados, vamos a sufrir. Vamos a sufrir por ello. Pero si nosotros exaltamos la sabiduría nos promoverá a nosotros. Es automático, es lo que Dios determinó desde el principio. Y dice que nos traerá honor cuando la abracemos. Pero para abrazarla tenemos que buscarla, tenemos que conocerla, tenemos que internalizarla. Por eso dice que debemos inclinar nuestro oído a la sabiduría y aplicar nuestro corazón. Esto es algo del corazón. Y el resultado es que pondrá sobre nuestra cabeza una guirnalda de gracia, de favor, de buen entendimiento, de todas las cosas que los seres humanos deseamos siempre. Dice, otorgará sobre ti una corona de gloria. Y no es solamente para ahora. No es solamente gloria aquí en la tierra, ahora. Porque nosotros tenemos un propósito mucho más grande, que está en su palabra, cuando lo buscamos a Él. Cuando le pedimos que abra nuestros ojos y empezamos a escudriñar la palabra de Dios y todas las maravillas que están ahí. En Apocalipsis 2, versículo 10, en la segunda parte del versículo, Jesús dice lo siguiente, porque es Jesús quien es el autor del libro del Apocalipsis. Dice, sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida. Esto es lo que Jesús promete
a los que sean fieles hasta la muerte. ¿Fieles a quién? Fieles a Él, fieles a su palabra. Fieles a lo que dice en ese manual. Fieles a las instrucciones de Dios para poder cosechar todo lo que Dios desea que nosotros lleguemos a tener. No solamente ahora y no solamente por conveniencia, sino por amor a quien nos creó, por amor a nuestro Creador. En Apocalipsis 3:11 también habla Jesús, igualmente está hablándole el mensaje a la iglesia de Filadelfia, a los que tienen ese amor entre hermanos. Dice, he aquí yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. Dios quiere darte a ti, persona joven, Dios quiere darte una corona de vida. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que retener lo que Dios nos está dando, empezar a escudriñar su palabra, empezar a amar la verdad, a conocerlo en profundidad y estar meditando en esto. Venir a Él para que Él nos dé sabiduría. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Abre mis ojos.